Buenas a todos. Otro viernes más con el Star Citizen Live. Y en esta ocasión el Star Citizen Live se llama 890 Jump Supertour. Os quería comentar, estaba comentando antes al principio, de que últimamente están habiendo bastantes leaks del Star Citizen y demás, ¿no? Y entiendo que bueno, que os mole ver el tema de los leaks y tal. Pero al final lo que se hace un poco viendo esa clase de contenido es que se estropea un poco lo que es la experiencia real, ¿no? De la que podréis disfrutar luego. Pues al final estas páginas de leaks lo que hacen es que cuando los evocati están jugando, mayormente, y esto reporta un error al Issue Council, y pues ese error pues tiene algún contenido como imágenes o vídeo, eh, este tipo de webs o de comunidades aprovechan y suben esos contenidos. Pero claro, son contenidos que tienen fallos visuales o que tienen errores, entonces realmente lo que estáis viendo es una experiencia, pues en algunos casos desmejorada. Y es una putada para verlo bien luego, ¿no? O sea, en realidad, a veces el ser paciente en estos casos puede merecer la pena. Pero bueno, lo dejo a elección de cada uno, ¿no? Pues sin más demora, dentro vídeo. Hi, everybody. Welcome to Star Citizen Live, the 890 Jump Super Tour. I'm your host, Jared Huckabee, and we're going to do the show a little bit differently this week. We're doing a throwback to one of our old ship shape style shows where we are going to load up a ship in the editor, in this case, the massive super yacht, the 890 Jump, and then we are going to have guests from our Winslow, United Kingdom studio, John Crew and Pete Royale, join us and give us a sort of director's commentary tour, if you will, of the 890 Jump, which is recently... Está comentando de que va a hacer un Star Citizen Live, que va a ser un tipo old school como aquellos que hacían del Ship Shape, que van a montar la nave en el editor y que pues va a haber un par de invitados para que nos hablen de la nave, ¿no? been released to the Evocati. So let's say hi to John and Pete. How you guys doing? Hi, I'm good, thanks. Hey, you all right? Good. You can see the ship. We got a new text set up here, so you can see the ship. It looks like it's supposed to look like. Yeah, I can see it. Yep, doesn't look like a flying Dorito / Mighty Ducks ship anymore. It doesn't look like a flying Dorito / Mind Duck. Está comentando de que la nave ya está en Evocati y le está preguntando a John y al otro compañero de si ya no parece un dorito espacial, ¿no? Que ya y ahora ya pues tiene otra venta. Buenas, Pito Poderoso, pues acabo de empezar. Now let's talk about that. We did make some changes to the exterior. We're sitting outside. You mentioned it, so we're going to jump right into it. Why doesn't it look like the Mighty Ducks bill anymore? I mean, what's the story there? The concept never really looked like it either. It was just one of those things that whilst we were building the ship out, From certain angles. obviously there was quite a few changes made along the way to the exterior. It was just one of those weird things that you sit looking at a ship for a long time, then you start seeing shapes in it. Wow. And then once we spotted that, it changed, especially I think the windows. Dice que por qué a veces por qué las naves es diferente del concepto, ¿no? Y dice, bueno, que cuando empiezas a ver una nave, empiezas a ver las formas y empiezas pues, a ver otros cambios, ¿no? Y por ejemplo, uno de los cambios que han hecho han sido las ventanas. Broke up the duck face a little. Yeah, it was really I mean, it's easy to point at the front here as the culprit, but it was the... Bueno, acordaros de que en el concepto había una cosa que llamaba bastante la atención y era que la nave se abría así como una flor, ¿no? En 4 partes. Y pues es algo que ya no tiene, ¿no? It was just as much the cockpit window that lent itself to the duck profile. Yeah, I mean that front there, that was one of the things we changed. So earlier on in development, that was inverted the way it slopes back,
and we changed it so it stops the way it is here, and that kind of echoes how you'd expect a yacht, like you said earlier, a mega yacht to look. I think it looks a lot better for that now. And then Dice que han cambiado la ventana de lo que es la cabina y de que ahora pues sé que se parece más a un megayate, ¿no? Que tiene más parecido. these holes here you're going past, that go in from the top, that was something we added in a little later. The original concept also didn't have a lot of these details because there was only a select few images done for the exterior. Yes. Dice que el concepto original tampoco tenía tantos pequeños detalles como tiene ahora la nave, pues simplemente el concepto era pues como un poco del exterior de la nave, sin más. There was a lot of assumption made on what would fill in those details, and I think we did a good job on that. If you get really close to the exterior, it's just as detailed as some of our smaller ships. Yeah, But this was one of the last much ships bigger. we concepted in 2014 before we made the big switch over into 3D concepts that tend to be more fleshed out. Yeah, you definitely have to do quite a bit more filling in on some of the older concepts, but we got Graham, one of our senior artists, doing a fantastic job on this, filling in some of the holes, because obviously with 2D, you're only seeing it from certain angles, and then there were some inconsistencies with what we were seeing. But yeah, anyone that's looked at the Merchantman's concept images will know what we're talking about when we talk about inconsistencies. Wow. Acabo de decir, bueno, estaba comentando de que los artistas hacen un increíble trabajo pero claro, que son imágenes en 2D y tal del casco, y que a la hora de pasarlas al 3D pues hay esas inconsistencias. Y que acaba de comentar de que, claro, de que precisamente se pueden ver inconsistencias, por ejemplo, si pensamos en la Merchantman Banu, pues sí que la Merchantman Banu tiene el huevo, ¿no? Porque si pensamos que debería tener pues espacio para tiendas dentro, y realmente en los diseños en los que se ve perfilada y seccionada no hay ese tipo de espacio, pues claro. Images. Yeah. Now, one of the questions that existed during the original concept were where all the turrets and stuff were, because this is it's not just a super yacht; it's a pretty well-armed super yacht, and a lot of those original concept images didn't have the turrets in place. So I understand that this is where they're hidden, right? Que está comentando de que aparte de ser un superyate, es un superyate muy bien armado. Y que precisamente una de las cosas que no se ve en el concepto es donde lleva las torretas. Y está comentando de si el lugar al que está enfocando es en un lugar en donde están escondidas las torretas. Yep, so there's a manned turret in that hatch. There we go. Whoa. There we go. So that's packing 2 size 4s currently. Same as the original concept brochure had. I know there's been a lot of debate about the sort of damage output of this ship and its place against other ships, and it is something we're looking at. We're not going to immediately make any changes because this is really the big bonus this ship has is its defensive capabilities. It's our first sort of capital class ship. So Aquí hay algo que no he entendido muy bien, porque ha dicho que tiene 2 tamaño 4 y que dice que una de las curiosidades de esta nave es que precisamente tiene capacidades defensivas, pero viendo el tamaño de la nave y viendo el tamaño de esas armas, me cuesta creer un poco que sean solo de tamaño 4, ¿no? Our first ship with a lot of size 4 items, size 4 shields, so it can really take a pounding to offset some of the ships that may pack a slightly more punch on paper. So we're not going to change anything at the moment, but if in the future it is underperforming, then like any ship, we will make changes to put it into the place it's supposed to be. There's a manned turret at the front there. Está refiriéndose que de momento va con estos ajustes y también con esos escudos que lleva, que dependiendo de cómo se comporte la nave en el futuro, que puede sufrir ajustes como cualquier otra nave, ¿no? Yeah. You saw 2 of those remote missile turrets outside the bridge. So currently, any of these remote turrets, they have to be manned purely because we don't have fully automated or point defense turrets in game usable at the moment. But in the future, these will become automated if you wish, or you can still retain manual control over them. Está comentando sobre las torretas de misiles, dice de que ahora mismo tienen que ser operadas por un jugador, pero en el futuro
se supone que va a haber la posibilidad de que las torretas de misiles sean automáticas. Pero que en el estado actual del juego que no disponen de, pues, de algo que le permita hacer eso. Buenas, Negrid. Pues nada, están enseñando la 890. So there's two remote ones there. Then there's a remote one at the top back, I believe. Yep. Y en la parte trasera arriba hay otra Yeah, of course, the remota. turrets will be AI controlled when we have the AI blades to put into the CPUs and stuff like that. Yes, and for ships like this, especially ones that we'd said come with point defense, a point defense turret is essentially just a pre-equipped AI blade on a remote turret. Está comentando de que cuando tengan los componentes de la IA Blade que podrán ser automáticas, y de hecho dice que además que por el estilo que tiene esta nave, que va a ser rollo defensivo en el sentido de las armas que lleve, pues que tiene bastante sentido, ¿no? Que ese tipo de defensas sean automáticas. O sea que en teoría esto, cuando esté el juego tal, o sea, tendrá muchísimas defensas automáticas. Buenas, RV. Tiene sus propios toboganes acuáticos a los lados. So, and then they made a lot of changes to the rear profile of this. This is way more detailed than the original concept was. Dice que esto es mucho más detallado que los conceptos originales en la parte de Did we have atrás. a concept of the rear? I don't think I ever saw a I concept. don't think there was ever a concept image done that showed it in great detail. We had the original concept mesh, but that was very much the old Origin styling with the very circular style engines. Yeah. This was one of the first things that changed. Claro, dice que de que el concepto no tenía ningún concepto detallado sobre el tema y de que tenía los motores como muy circulares, y esta es una de las cosas que han cambiado. Put this into proper production. Very cool. Tricky thing with being symmetrical like this is just trying to not add a little face to it, because once you see that face in it, you can't see it. So it went through a couple of iterations to try and avoid that, but I think it looks pretty cool now. I love the views into the rooms in the back there. Dice que le mola las vistas le mola las vistas que hay de las habitaciones atrás. It has some pretty good expansive glass to look out from. And then let's go ahead and take a look inside. I noticed these here. Escape raft. Yep, just like other ships that have ejection pods. This is obviously a bit larger, so it has escape rooms or rafts like the Idris and Javelin have, where this is where the pods would actually eject out from. So we've modeled that in ready for that. And we'll see it later, but there's a little raft in there, I think, Scott. Está diciendo que tiene como una zona de salida para las diferentes cápsulas de escape, y que dice que es algo que la Iris también tendrá, pero que lo veremos en el futuro, ¿no? Que como que en naves de este tamaño que podremos ver salir, pues que habrá como un lugar especial, ¿no? donde empiecen a salir todas las cápsulas de escape. 10 seats in there? Yeah. It's going to be 8, 10, or 12. I was going to say, we don't have anything in this scene here as for scale. Somebody in the chat is talking about how I thought this thing would seem bigger. This escape raft here holds, you said, 10 people? Claro, está diciendo efectivamente que en este caso esto es como si fuera una balsa, ¿no? O sea, es que RAF es, imaginaros la mítica la mítica embarcación de rescate pequeñita que tienen los cruceros, ¿no? Pues está diciendo que además en este caso este habitáculo dice que será para 10 personas. Yes, it's very similar or almost identical dimensions to the Argo MPUV transport. The pod on the back of that has all the seats. It is one of those inside, but done to Origin standards. So it packs a Que está diciendo de que es parecido al tema del MRV, que el Argo que tiene para llevar pasajeros, pero que, o sea, que será similar en dimensiones, pero que en este caso es adaptado al estilo de Origin. It's quite cramped, but you know, you're escaping with your life. Saying. And we've gone for the raft option, obviously, because it's a luxury ship. We wanted the guests, you know, on the upper decks to have a bit more space rather than further down that we might see later as the individual escape pods that the crew would use in an emergency. Yeah, and for sort of scale reference, this little airlock and anti-chamber is
very similar to the hammerhead in terms of size and shape. So if you've ever seen a hammerhead, the mouth on the front of it is that tiny hole on the outside of the ship. That's right, yeah. A metric for... Está comentando de que además quería ofrecer, ya que son pasajeros top, digamos que les quería ofrecer una experiencia top a la hora también de escapar, que no simplemente tuviesen una mini cápsula, ¿no? Entonces ahí el hecho de que tenga la balsa de rescate, ¿no? Que sea en plan algo más gordo. También está comentando de que este espacio, que es esta antesala, que es la antesala que llevará al Extravehicular Activities, al EVA, tiene unas dimensiones muy similares a la que vemos en la Hammerhead. Sabéis que bueno, en la parte frontal, hay como una puerta y hay como unas cápsulas ahí para que nos hagamos una idea de la comparativa de las dimensiones y que entendamos pues la diferencia de tamaño entre una Hammerhead y una 890. Docking colours in the future, so we try and keep that consistent across all the ships. Yeah, talking of docking, this is one of the two docking colours on the ship. So I saw people were asking, are you only ever going to be able to spawn this on extra large planet-side hangars? That's not the case. Big space stations in the future will have extra large hangars, so you'll be able to spawn it there. And then when we have docking, you'll be able to connect to it from docking colours. So if you're docked to a station, would be your way on from the station. Está comentando entiendo de que dice de que las ciudades pues no tendrán la posibilidad de albergar una nave de estas características o de naves muy muy grandes, ¿no? Está diciendo de que tendrás que ir a estaciones en el espacio y además comenta de que este habitáculo también servirá para hacer el acoplamiento a otras naves o a acoplarte a otra estación. Entonces, en el caso de que tengas que ir a una estación y tengas que acoplarte porque no tiene un hangar lo suficientemente grande como para albergar esta nave, pues harás el acoplamiento y utilizarás este pasillo para comunicarte. And what are these that we're looking at here? There's like weapon racks? So there'd be EVA suits EVA being an suits. airlock going to the outside, because you're not always going to be using this just to transition onto a space station or whatever. You may be going outside to do repairs or take an EVA. So Okay. yeah, suits in those. So that's the airlock on the Y ahora está comentando que en sus huecos si eran espacios para armas, le dice que no, que serán espacios para trajes. Y que además se supone que no vas a estar siempre utilizando los trajes, ¿no? Que en este pasillo también lo utilizarás para ir simplemente a una estación caminando, pero puede que te quieras dar una pasada por fuera con el traje, ¿no? Entonces te lo puedes poner. port side, there's the airlock on the starboard side. They come in and meet here in the center, which I thought was a unique decision. So they're a little bit like an air bridge or an airport. Get that kind of vibe as you go in onto the plane in the airport case and here onto the ship. So this is Big another fancy. way in. So this is simply the lift that goes down to ground level for if you're planet side. You obviously can't just walk up to the docking collars because they're about Right. 40, 50 meters up in the air. Yeah, a few stories high. If you ever seen like a A380 at an airport with the jet bridge connected to the upper deck, it would be like two A380s stacked on top of each other with a one going up to the very top of it. It would seem a bit odd. So we've got a lift that goes down. Right. So as we Está comentando de que tienen esa o sea, lo que vimos antes es un elevador que bajaría hasta la cuarta cubierta y que bajaría pues hasta tierra, ¿no? Porque serían como si la puerta lateral de esta que hemos visto ahora mismo de Extravehicular Activities tiene, o sea, está a 40 metros de altura del suelo, estaría a 40 metros de altura del suelo, así que sería una locura saltar desde ahí para bajar a tierra, ¿no? Pues ahí el hecho de que hayan puesto ese elevador a mayores para que pueda subir a la nave cuando esté en tierra. start going through the inside, right away, you notice something different. We got plants and props here inside the ship. Yeah, I mean, it's a big ship, and without placing stuff around, it's going to look really sparse and unfinished. So it needed a dressing pass and plants. It just add a bit of character to it, and then Luxury as well. It's A plant in luxury, yeah. space. Están hablando solo de las plantas, que han puesto props de plantas y tal, que han creado plantas, y que dice que querían que la nave pues tuviera que tuviera la personalidad de demostrar lujo, y pues a través de las plantas es una manera. You got to have stuff for the areas to sit down. It's more like a cruise ship in some ways. I think this is one of the things that we sort of learnt as well as a team from going on from the 600i. It doesn't really have this level of
dressing and detail to it, and that would be one of the things we would in the future go back and put into, not literally copy paste, but work the same sort of themes we've done here. Me está comentando que en este caso la nave tiene bastantes detalles, que esta zona pues sería un caso, podría ser para la tripulación. Y comentaba de que en el caso de las 600, que evidentemente han aprendido, pero también que sería interesante en el futuro el poder retocar las 600 y darle ese toque detallista que le han dado a la 890, pero sin que sea un copy-paste, ¿no? Simplemente trabajar en ello y pues hacer algo único para la nave, ¿no? Más adelante. Into the 600 series. Yeah, especially with Origin styling, because it's quite minimalist in style. You're not getting all those big bulkheads and things like that you get with other manufacturers. So it's just being able to add some visual interest in there that you're not getting from the architecture. I mean, it's great architecture, but it's minimalist by style. So it's just adding details. Está diciendo de que el estilo de Origin es minimalista y que realmente solo están añadiendo. Que es, o sea, el plato fuerte aquí es la arquitectura de la nave en sí, que lo que hay son como detalles, añadiendo detalles sin que estropee lo que es la arquitectura de la nave minimalista. So this room is the atrium. Yeah. It looks like it's 2 levels. We were talking before the show starts. These stairs, like it's 3 levels, sorry. I never thought I would say I love these stairs before, but these stairs are so cool. They're not child-friendly, though. Not child friendly. You wouldn't let your toddler play on them. Yeah, they were one of the tricky things to solve when we first sort of came to do this ship. We were slightly concerned by the view you would get from where we came in there, and worried it was just going to be just all you could see was staircase, and trying to make them be an interesting feature of the room. Me están comentando sobre las escaleras, que dice Lando que le gustan bastante. Y comentaban de que es algo lo que perdieron bastante tiempo, lo que gastaron bastante tiempo para que cuando estuviéramos ahí tuviese una apariencia interesante. Yeah, I mean, you've got 3 floors in here, and we've got a set metric for stairs. You know, they have to have a certain rise and depth to each one, and to fit that into a space, you needed quite a big space. So it took quite a bit of work to get this space big enough and without it feeling too empty. Dice que para mostrar este tipo de escaleras de esta forma, así simétricas, que necesitaban tener el espacio suficiente como para que la impresión fuese buena. Y comentan de que al mismo tiempo era un reto porque sabiendo que tenía un espacio tan grande, pues tenían que hacer que no se presentase como un espacio demasiado vacío. Now, I noticed we've done something, I don't recall seeing this on another ship before. We have directions inlaid into the floor. Yeah, that's like our signage pass up on the upper decks where the guests would be. So, you know, you spend quite a bit of time on the ship, so you'd kind of have a good idea where you're going. So we didn't want too in your face. So we've got these subtle call outs of where different things are. Well, there's a lot on the ship. Yeah, I'm paralyzed by choice right now. We've got pathways to go on this floor, the floor above, and then the floor above that. You tell me, where should I go next? Están comentando de que han pillado cosas como de luces de coches y demás. Que ya sabéis que las 600, por ejemplo, estaba basada en BMW. Los coches BMW, que decís por ahí en algunos sitios también. Y diciendo Discolando que está como abrumado de lo que es el lugar ahora mismo y de que simplemente le indican un camino porque no sabe por dónde seguir. Let's probably go to one of the guest suites on each side. So there's 4 of these guest suites on the ship. So one of the big purposes of this ship is sort of VIP transport, and obviously these guests need somewhere to stay. So they each have these own little suites. So the workstation, bed, lounge area, aquarium. Están comentando de que tienen una zona de... O sea, que esta nave está pensada para llevar a personas VIP y por lo tanto pues las personas VIP tienen que tener algún lugar donde estar y pues han equipado esta habitación con una estación de trabajo, una lavandería, un acuario. Aquarium. And then a bathroom with shower and toilets and everything. El baño Something con... we wanted to do that we just didn't
get round to doing on those back walls was having a nice little UI display. Yeah. So at the moment they're just these sort of fake light walls, but I think in the It'd be good future to- we'll make them a bit more interesting. Claro, están comentando de que, bueno, que evidentemente están full ocupada con baño y de todo. Y comentan de lo que es la pared blanca del fondo. La pared blanca que dicen que tenían que pensar en algo que poner ahí, ¿no? Porque ahora mismo no se ve demasiado creíble, pero que en el futuro trabajarán en ello. Yeah, you can imagine like swaying trees or waterfalls or something. What is this? Shower is bigger than my entire bathroom. Yeah, so it's like our artist Mike, who's his take on a shower bath in the luxury style. It's Ya están comentando de que una de las cosas que podrían poner en las paredes serían plantas colgantes o una cascada, ¿no? Una catarata. Y están aquí mirando de que, bueno, Rolando comenta de que este baño es más grande que el baño que tiene en su casa y que el estilo que desarrollaron para esto fue como hacer una especie de bañera ducha, dándole ese toque de, bueno, pues de exclusividad, ¿no? De lujo. Waterfall shower. There's 2 showers. Ducha de cascada, ¿no? take Básicamente. your pick how you bathe in there. Very cool. All right, and then we I have the mean, mirrored room. you pick the guest suite there that lacks the props pass. We're partway through dressing some of the rooms. Right. They've not been copied to these, but there's definitely at least 2 of them that have been done. Yeah. We just need copying to these ones. Yes, in case it. Está comentando como que tiene habitáculos sin terminar y que bueno, que hay un par de ellos que sí que están terminados, pero que faltan muchos por terminar todavía. In case it still needs to be said, this ship is obviously, it's not released, it's not out in our live environment, and that's because we're not finished working on it. So what you're seeing is definitely a work in progress state. Bueno, está comentando de que la nave no está fuera, no está volable todavía y dice pues porque hay un trabajo, un proceso todavía, así que todavía queda para la nave. Yeah, we're very much in the polish Yeah, stage of this. Están now. casi en el pulido de la nave ya. it's just a few loose ends. So, all right, so where do I go next? Just down this floor? Stay on this floor and go straight forwards. So you can see the other side of those escape rafts if you want, if you go through Yeah. one of those doors. Since we were talking about them. All right. So that's, what, is it 8 or 10? That looks like 1, 2, 3, 4, 8. 8. Okay. So we've got 8 each side, so that's 16 for your guests. Yeah. So these are primarily guest ones because they're Vale, finalmente dice que en realidad es para 8. Que bueno, que esto se supone que es, para que os hagáis una idea, una de las balsas esas de escape. Luego directo por la noche, pues probablemente sí. directly accessed off the levels where the Venga, un saludo, señor Pito Poderoso. guests are. There's more than enough there for them and some crew, but the crew have their own escape pods down on the lower decks. Oh. Yeah, the whole ethos of the ship is like a very much a ship of 2 halves, if you like, where from this floor up is all about the guests and the luxury and the spa and whatnot, and then all the decks below, that's your engineering and where the crew sit and where they might make your food. They've got their own galley down there. Gotcha. So we have elevators down, and we also have, we showcased this on ISC, ladders for in case you've lost power, you can traverse the different levels. Eso es lo que nos habían Below comentado you de... knock out. You lose power, you've lost access to your lower decks without those. Lo que nos habían comentado un poco de las escaleras, ¿no? De que en caso de que perdamos energía en la nave, que podremos utilizar ese tipo de accesos para movernos. Does this floor have a name? Is there something we refer to this floor internally as? We've been calling this just the atrium, and that's all the floors in this bit, and then once you go through that door, then that's the spa deck. Spa deck? All right. Yeah. Yeah. Te está preguntando de si hay algún nombre concreto para la planta en la que estaban pisando, y dice que simplemente el espacio en el que estaban antes es el atrio y que esto sería la cubierta de spa. Very much a spa deck. So we've got a Spa. little hot tub jacuzzi. JJ just made an audible gasp when he saw this. I don't know if you heard that. Now, this is the spa we showed on ISC. Of course, it's got a
It's got an aquarium floor, That's right. which is a bit excessive, but that's the order of the day with the 890 jump. Claro, So you've made a dressing pass since I've seen this here. está comentando de que en la zona del jacuzzi que hay como un acuario que es un poco excesivo, pero que el 890 va de ese tipo de cosas con exceso, ¿no? Yeah, just a few little bits to dress it up. That's cool. All right, let's see. And then we come back out. What's opposite of the spa? Is this the sauna? La sauna, Yeah, you bueno, got sí. twin saunas on this side. Nada, tiene saunas gemelas en los lados. Have a sauna party or sauna in a steam room. Sauna party. Yeah. When Good will parties. we get the design doc on sauna gameplay, John? Probably when Tony gives you that. All right, so more shower. No, está comentando Watch it after the sauna. de cuándo vamos a tener la mecánica de sauna y dice que probablemente cuando Todd decide moverse va a eso. All right, and then beyond that, more elevators. Yeah, so we've got one sort of guest elevator, which is this one you're looking at, and then there's one behind, which is more staff orientated because it takes you to slightly different places where the guests. Oh, really? Está comentando de que tienen un elevador que es diseñado para lo que es los pasajeros y que luego hay otro que es el que está detrás, que se supone que es el diseñado para el servicio, que tiene otros accesos diferentes. I had Shouldn't noticed that go. before. So this takes you to the foyer, bar, lounge, dining, spa, pool, hangar, and then this one. So you're Yeah, saying so the for sauna where example, the two the worlds crew. collide. Yeah. Two worlds collide in the sauna. So there's because obviously above this, well, I say obviously we haven't seen it. There's the sort of bar dining area. There's actually a crew kitchen or galley down in the depths. So this is the direct route for the food being prepared. One deck down to go one deck. Claro, está comentando de que si es un tema de servicio que coincide justo con la zona del mismo sitio, ¿no? que el de pasajeros. Y comenta de que, bueno, de que en las cubiertas inferiores que hay como una zona de bar y cocina y que es este sitio pues que como que es la conexión más directa, con más sentido para hacer. Deck higher. Yeah. And then just changing areas, it looks like. Yep. Yeah. Changing areas before you make it to the pool. Los vestuarios para poderse cambiar, ¿no? Y es la Love the way piscina. the water reflects on the ceiling there. Some nice caustics going on. Am I going to drown if I jump in? You will suffocate if you take your helmet off and go under the water. But you've obviously got a helmet on, so you're fine. I was Que está comentando de que si nos metemos bajo el agua, que nos vamos a sofocar, pero que si llevamos el casco puesto, que podemos estar de momento. Así que es un avance ya para con el agua, ¿no? Veremos a ver qué pasa con el mar de los planetas. Demasiado bien el efecto del agua, sí, la verdad es que el agua es telita. wear a helmet in the pool. And then when swimming comes online, that you would be actually able to properly swim in that. We thought it would be a bit harsh if we treated it the same as the water on Hurston. Death pool. Bueno, están hablando de que cuando se pueda nadar, que cuando está la mecánica de nadar, que podemos nadar en la piscina y también pues en el mar de Hearthstone, ¿no? Y ahí discolando en plan coña, diciendo Deathpool, porque, bueno, Deathpool es el héroe este de rojo, ¿no? Pues Deathpool en realidad es piscina de muerte. I think that's pretty much the spa level. All right, let's go up Yeah. fancy stairs. The second level of the atrium here. Now, our path's significantly lower here. We just have this here. So this is all about the bar and the dining, and obviously left and right there you've got two more guest suites identical to the ones we saw downstairs. That makes you four. All right. So these are the ones with the proper This is the one that's had the These are the ones dressing where pass. Claro, dice que aquí hay dos suites más, como las que vimos antes, pero aquí están apropiadamente equipadas. Y me vais a dar un segundo porque
Tengo que ir al servicio y vengo ahora. Ya estoy de vuelta, chavales. Buenas, Harlock. Should have shown. Gotcha. So the ones that we saw downstairs will eventually come to look like these. Yeah, they're all pretty much identical. Little changes in between, but nothing major. We are all for sale. He's got 2 copies. Some thrilling Good luck. literature. Me están comentando de que eventualmente las zonas de abajo, las 2 suites, se convertirán en esto. Pero quizás que haya algún pequeño cambio, ¿no? Pero nada que sea significativo. Yeah, well, this is addressed, yeah. So very cool. All right, and these are the elevators we saw down below. This one Yeah, goes so you up. can see that one comes straight out here, so you can go into the bar, which is guest orientated, and then behind that wall is the one John was mentioning, where it just goes between galley and then to this floor, so they can go out through a different way to take the food to the dining room. Ya está comentando de que por un lado está ese elevador, que es el que vimos antes arriba, que es el que llevará a la zona de bar y demás, y que en el otro lado, detrás del muro, que estaba tapado, es el que llevará a otros lugares dedicados al servicio. Or bathrooms. Got any bathrooms? Have you got a busy bar? Yeah, these bathrooms were the cause of some drama, and I even saw it in the patch notes. I think on Spectrum and Reddit there was great discussion over what we meant by scaling down the bathrooms. And sort of people were thinking that we were cutting out bathrooms and people were losing out on their luxury or having less bathrooms. There was just a comically overscaled bathroom in these. Yeah. Yes. Yeah, went into third person, you had your character outside of them, and for some reason the scale was off, so You sort of need someone on your shoulders to get into the top towel cupboard. yeah, you couldn't reach the towel to wipe your hands. Estaban hablando de que tuvieron un poco de polémica con respecto al tamaño de los baños, que se discutió en feedback y demás de los backers. Y bueno, pues porque querían que los baños que fuesen algo digno, que representase también el lujo, ¿no? Entonces ahí pues los hicieron así, de ese tamaño. So that needed sorting. That's done now. People, there's been a strange fascination with bathrooms throughout the history of this project. Dice que Right, so this is the bar area. Yep. This is really detailed. Dice que ha habido como ciertas locuras acerca de los baños por alguna razón en Star Citizen. Y bueno, igual tiene que ver con la mecánica de fluidos y de la caca que planteó Chris Roberts en su momento, ¿no? Sí que está bastante detallado lo que es el bar. Just gonna take this with me. Yep, carry it around for a bit. Somewhere in here there is the actual. There was the bartender, yeah, on the right there. If you watched how many episodes ago it was, the slightly to the left, the mocap for the Right. That's where Gotcha. that sort of stuff will end up. This is all built What to do they metric, call it? so. Is it called Scooch Tech? I think that's the last term. Scooch is for these sort of benches where, because we have direct access into a seat. If you imagine a bench, you sort of want to get in and then scooch along to the next slot. Right, there's and some scooch term back out. I heard for the bar, because they kind of started designing bars in a straight line, but we wanted to curve, and we had to segment it into something so the animations could transition between the like different
stalls, if you like, of the bar between drinks, washing, or whatever they do. Está comentando de que, bueno, de que veíamos una parte de lo que es la barra con las métricas adecuadas y que querían darle un toque curvo a lo que es el bar y que además a la hora de que vayan sucediendo diferentes eventos en la barra, de pues una zona de lavado, otra zona de servir bebidas y demás, pues que vaya viendo diferentes animaciones y diferentes formas de actuar dependiendo de la zona en la que se esté y lo que se esté haciendo. So it was a bit of a task, but yeah, we got it working with a curve, so that's cool. Found a use for all that concept art. Yep. That's really cool. Slowly spinning around. I noticed we have a little bar area on that side, but on this side we have what looks like a kitchen. So this is where the this- food would come up from the crew kitchen down beneath. Because what would a bar do without some food options? But it's primarily for the room further towards the front of the ship. So this is a bit more formal dining, this section. Yeah. And then you have, which can either be a very formal dining area at the front. Eso lo comentaron en su momento, ¿no? Bueno, aparte de comentar el acceso del elevador antes, que comentaron del servicio para hacer la cocina y demás historias, que eso que vimos antes era la cocina. Vemos que esta es una zona que dicen que es un poco más seria, un poco más con más como más tranquila, ¿no? A la hora de cenar, como para cenar más en serio, sentados y demás. Or a sort of boardroom style setup. I know a lot of people are excited to have this as sort of their org's HQ, and they want that sort of villainous high table to do plotting around. Well, yeah, it definitely feels more like the villainous high table when you've got 2 point defense missile batteries right there that you can watch. Dice que la vista, bueno, que aparte que la gente que estaba bastante emocionada por poder tener un sitio de alta calidad como este, ¿no? Como esta mesa, y que además es una cosa interesante según Discolando, porque claro, vais a ver ahí es un buen sitio para mirar las lanzaderas de misiles en acción, ¿no? And until recently, it was quite monochrome, just dark, and with a few bits of white, and that added to that villainous look. So we went with some wood to try and warm it up a bit, so it's not so evil villain layer. It's nice to sit in here when there's a battle raging outside. Buenas, Parca. Están diciendo por ahí que va a ser ahí interesante cuando esté sucediendo una batalla afuera, ¿no? Que va a ser un buen escaparate. Yeah, got some great views, best views in the house. No kidding. Now, you said the kitchen was downstairs. We were on the floor before, but we didn't see a kitchen. It's one floor below that. Claro, ahí está, abajo we está la weren't even- cocina. Yeah. Right. There's another floor. There's another floor below the floor we were just Están on. comentando de que no vi la cocina ahí well, ahora, de que no vi la cocina, aunque antes comentaron sobre la cocina, que en realidad no está ahí la cocina, sino que está en un piso por debajo. What do we do? Should we go down there or should we continue heading up? Should we go up to just Yeah, we'll finish go off up to the as bridge well? and then We we got can the take bridge. one of these All right. lifts all the way down. Take the elevators back down. Okay. Está diciendo de que primero van a ir al puente y que luego ya podrán pillar un elevador para ir todo el camino hacia abajo. So I think there's it's like 60 plus rooms in this ship. Yeah, so on this one, these are like your viewing galleries either side, we're calling them. Okay. And then it's just 2. We got the bridge at the front and the master suite at the back. This is the Dice que en esta zona que tiene como 2 zonas que son como zonas de escaparate, y luego tienen, que le llaman así, ¿no? Pues por la vista que tienen en el fondo tienen como la master suite, que es la suite pepino, o sea que parece ser que hay una suite más gorda todavía. the front, so we'll do the bridge here. All right, so we see the hollow globe here. Lots of fans of the hollow globe. Yeah, like some of the big capital ships, this is where you do your command and control gameplay from, organizing your fleet, directing them, would come from these big hollow globes. Dice que esto es una de las cosas, unas funcionalidades que van a implementar en las naves capitales, que sea donde puedas dirigir las acciones a tomar en la batalla, ¿no? And then a very similar setup to the 600i in terms of control. So you have a central
one, and then these two front ones actually control all the variety of remote turrets at the moment, as well as doing engineering and other MFD functions. So we decided to put the actual pilot control on this central one rather than be a captain like the 600i. Gotcha. Now, when more multi. Que dicen que a la hora de distribuir lo que es el piloto, el capitán y tal, que lo hicieron de la misma manera que lo hicieron en la 600, ¿no? En vez de tener un asiento separado. Y bueno, pues aquí es donde ocurre todo lo que es el tema de las MFD de la nave, ¿no? Las pantallas pues, para controlar la potencia, todo eso, ¿no? The crew gameplay come on, will people be able to reassign and put the pilots if they want a dedicated pilot station? Yeah, I mean, as you can see, we built all these stations with full dual stick controls, so you'll be able to mix and match them. Gotcha. Están comentando de que a la hora de pilotar la nave, enganchar la nave, que la vais a poder pilotar desde cualquiera de estos asientos, por eso tienen controles, ¿no? Entonces en un momento dado podéis ajustar cualquiera de los lugares para que se pueda pilotar la nave desde cualquiera de los asientos. So when that system comes online, we'll be able de los asientos de aquí, de estos que estamos viendo, claro. No vais a poder pilotar desde los asientos de la galería de antes, ¿no? to have a dedicated pilot and the captain can just sit there and Yeah, bark orders. or you can sit in the battle bridge if he really wishes to. We'll go to the battle bridge soon. It was an interesting room to do this because to get the vantage point you want for piloting the ship, you needed to have that height that you're at up there. So we needed to bridge the height difference between the exterior, the bit out in the atrium, to this point, and that just gave us the opportunity to feed those twin staircases in and just give you that reveal shot as you go in there and you look up and you're not instantly seen out of the window. You have to go up and see it. It's got quite a nice flow to this room. Yeah, and those two cupboards you just looked in. Están comentando de que querían que fuese darle un toque diferente de lo que era el resto de la cubierta y así que como que tenían la oportunidad de cambiar la sensación, ¿no? A la hora el estilo, ¿no? A la hora de llegar aquí, que vieras pues todo lo que es el frontal y las vistas y demás. Where the avionics or computers will be going. Mm-hmm. When they're actual physical items inside the ships, they'll be on those racks. And they slide out just so it's because the cupboard itself or the wall is slanted back. It would be on the sort of reach metric to get to the items to get in there. So we slide them out like people have seen in the Vanguard rework. Those item hatches have lots of mechanical movement to them to bring them into a easily accessible position. And before we go to the bed. Están comentando a la hora de los MFD y todo eso que vimos, que tratan de, bueno, a medida que vaya avanzando el tema de la interfaz y todo eso, que querían ponerlo de una forma accesible, evidentemente mejorará y como están diciendo que como hicieron en la Vanguard, ¿no? Que poco a poco vamos a poder interactuar con las cosas y se verá una interactuación más lógica. Pero bueno, que al final sabéis que en cuanto a la interfaz que todavía están muy verdes. Me mola la 890 Jump. Yo no me la compraría. O sea, creo que es una nave que está bien para quien le guste o para el rol que quiera desempeñar, pero para mí no tiene ninguna utilidad más que dar variedad y enriquecer el universo de Star Citizen. Pero eso es una cosa buena, ¿no? O sea, me refiero, para mí es bueno que haya naves en el juego que no me gusten, porque significa que de esa manera forzosamente va a haber una variedad en el espacio, ¿no? de naves. Bedroom, I want to show my favorite area. Walk up here. I want to stand up here and like hover like Batman. Put some little signs up saying no climbing. Or the crow. So where you get down now, you break your legs. You watch WCW back in the day. Slide tech. Whee! Oh, I'm stuck. Say what's up. I was supposed to. Let me down. Okay. All right. So that's cool. I don't know why. I'm just the light shadow of the plant there. Claro, o sea, yo donde este señor discolando de plantas y esta gente de plantas, que lo entiendo porque la nave está para eso, yo preferiría ver ahí pues unos torpedos de tamaño 10, como va a tener mi Polaris, tío, y eso me va a gustar más que tener
una 890, sin duda. Just, it's really nice. Pero al final es una Of course, cuestión the de Yeah, I gustos, mean, ¿no? artwork obviously, Shadowcasters on lights are a bit more expensive, but you use them sparingly, but where you use them, you get your money's worth, and it's quite a nice lighting setup there, catching the shadows of those plants. With all the reflections of the lights on the dome there, I get like a Close Encounters of the Third Kind vibe. Very Yeah. spectral. Yeah. All right, so then now we've got the master. Están hablando un poco de los increíbles reflejos que tiene y demás, y también de la iluminación, las sombras de las plantas. Y comentando un poco de la 890, yo creo que estas naves a mí me gustaría tenerla, por ejemplo, sí me gustaría tenerla con la organización. La organización, pues, para tener una nave que sea pues un lugar para quizás hacer algún tipo de trato, de alianza, de movida, ¿no? Donde, pues, que sea para tratar ese tipo de asuntos, o incluso si se te contrata como hermandad para llevar a un VIP, que tengas este tipo de vehículo para, pues al final es una demostración de que tu hermandad hace las cosas bien, ¿no? Si tú eres capaz de farmear y mantener una nave así porque te apetece, pues imagino que es también una señal en parte de que las cosas se están haciendo bien, ¿no? Suite. Or Yeah, so this is the most probably luxurious bit of the ship. So this is the master suite. So it would traditionally be the owner of the ship's cabin. But I guess if you were renting your ship out for missions and you had a very highly paying VIP, you'd probably have to give them this cabin for your for their fare. Yeah, it's got a lot of glass. No me refiero al roleplay, la parca. Me refiero a que tú, por ejemplo, puedes ir a buscar a una persona importante no sé, en un camión con un sofá de cuero en la parte de atrás y el tipo vaya cómodo y de puta madre, pero también lo puedes ir a buscar en un A8 y aparte de que el tipo va cómodo, pues está yendo en una 8. O sea, la impresión que recibe, aunque vaya súper cómodo y vaya de puta madre. Bueno, es que claro, igual lo del camión es una flipada interesante, dependiendo de la persona. Pero más que enfocado más que enfocado al roleplay, enfocado un poco a lo que sería una demostración de eso, de que se están haciendo bien las cosas en la organización, ¿no? Si tú tienes la opción de poder, no vamos a decir malgastar, pero permitirte el lujo, tener una nave de lujo, para poder hacer una misión, una petición concreta, ¿no? De llevar pues a X personas por lo que sea, porque esa persona tiene un bounty o cualquier historia, ¿no? Es que tengas la opción de poder hacerlo, o simplemente que haya una persona que quiera disfrutar de un tour a una zona bandul y tú como organización pues puedas proveer de ese tour porque tienes la capacidad bélica de hacerla, ¿no? Out into the outside world. a lot of glass, a big foyer. You get a great look of engine trails. Yeah. When it's moving, and then I didn't realize these were doors. This is the Sneaky doors. coolest hidden doors. So we come over here and So you have a little lounge on one side. wow, and more doors. Oh my goodness! I obviously have not been here. I thought that room was it. I didn't realize there was a hidden door there. Yes, this is your sleeping room, your bedroom. Claro, esto tiene pinta de que es la zona lo comentaba antes de la Master Suite, ¿no? La zona maestra. Por cierto, cuando la gente piensa que esta nave no va a dar pasta in-game, que va a ser un gasto de dinero y ya está, en realidad, bueno, Cero me comentaba la última vez que hablamos sobre el tema, Cero de Kerberos, me comentaba que efectivamente esta nave será un gasto, seguramente si la utilizamos como entretenimiento para nosotros mismos. Pero que si la nave la utilizamos para lo que son las mecánicas de transporte de pasajeros VIP,
Si el juego nos proporciona una mecánica aprovechable para sacar dinero, en plan, para llevar a grandes personas, por ejemplo, te llevas a la familia Hearthstone de viaje, ponernos un ejemplo así. Entonces, igual si te llevas a una familia como gente de la familia Hearthstone de viaje o gente importante de negocios de Crusader, pues puede que tengas unas determinadas localizaciones a las que tengas que ir, ¿no? Que te den una misión por validada por hacer eso y cobres una pasta. O sea que realmente, y ya sabéis que al final todas las profesiones en el juego son dependientes unas de otras y se supone que tú para poder dedicarte a tu profesión vas a poder ir por esa rama sin necesidad de acudir a otras para evolucionarla, ¿no? Como pasa en otros juegos, que tienes que acudir al comercio para poder, o tienes que farmear para poder hacer no sé qué cosa, ¿no? Pues aquí si vas al combate, pues será pagado tu servicio y no necesitarás acudir a otras profesiones para poder seguir haciendo tu combate, ¿no? Pues en este caso yo presupongo, me gustaría pensar que va a ser la misma situación. Yeah, on suite just behind you. Got the curved flat screen. All right. All right. When this thing gets out, backers, I fully expect an MTV Ballers parody, or what was the Cribs MTV Cribs parody Yeah. for this ship. Oh my word, this is cool. What's up here? Other shows are available. That's where we course. that's where we came from. Okay, so wait, we came from up top. So this looks like a door too, and then That's your ensuite bathroom. Vale, baño de la suite principal. yes, this is definitely calling out for a Yo MTV Cribs style commercial. All right, so is this the room we went through before? I'm lost at this. No, No. so this is on the opposite side. So whether you have like this little study lounge area on one side, you have this sort of personal dining area. You got a chow line, and so you could have your own little separate dinner parties in here if you wanted to. It's fully equipped. Claro, está diciendo que en este caso puedes tener tu zona para comer ahí apartado del resto, en plan rollo más privado, que está full equipada para eso. Y que Discolando espera ver ahí comerciales ahí gordísimos, ¿no? Pues, me imagino que harán algún concurso en el futuro de ver un comercial de esta movida. El transporte civil de pasajeros tendremos que ver la rentabilidad de las naves dedicadas a este rol. Si una 600 Touring puede llevar al mismo cliente que la 890 Jam, quitando la Master Suite, tendremos que ver qué será más rentable o aprovechable. La más enfocada es la Genesis Starliner y probablemente lleve muchísimos más pasajeros que las naves mencionadas anteriormente. Y está un poco ver los servicios que puede dar cada nave. Pues mira, yo creo que la Genesis Starliner, yo creo que en realidad son cosas distintas. Lo veo como una cosa distinta. O sea, yo tengo claro de que, o sea, quiero pensar, ¿no? Que a la hora de haber estaciones mineras y pues nodos comerciales y demás, de alguna manera se necesitará hacer transporte de personas a esos lugares y probablemente a la hora de nosotros de viajar, y asimismo seguramente habrán NPCs también involucrados en ese proceso viajando, a la hora de viajar a otros sistemas, puede que no te interese llevar tu flota y te salga mucho más económico, no te interese llevar tu nave y te salga mucho más económico dejar tu nave donde está para continuar las tareas que estabas haciendo o las misiones que estabas haciendo, y si hay un evento de la hermandad, por ejemplo, pues pillar un transporte de una Starliner al sistema indicado, ¿no? Incluso sería interesante el hecho de que si tú vas a hacer ese viaje, incluso te puedes llegar a desconectar, ¿no? Decir, bueno, lo dejo viajando, me piro y sé que voy a estar allí cuando vuelva, ¿no? Sería una opción interesante debido a las distancias que va a haber. Pero yo creo que en este caso el Turing deberíamos de considerarlo como algo más allá, en el sentido de que no va a ser llevarte de un punto A a un punto B. Es decir, tú puede que vayas de un punto A a un punto B, pero vas a disfrutar de algo durante ese transcurso, ¿no? Durante ese trayecto. Entonces, se habló, por ejemplo, de los osanos del sistema OSO, de que habría una estación por allí y habría zonas en las que se podrían dedicar al touring para enseñarle a la gente pues lo que estaba ocurriendo en la naturaleza, en plan pues ver paisajes o ver historias, ¿no? Entonces quizás el día de mañana, si tú tienes un 890, te den la misión
ir a tal sitio a ver la puesta de sol de Lorville, por ejemplo. Entonces, si estás ahí viendo la puesta de sol, pues igual cobras una pasta por hacer eso. O al final imagino que habrá una serie de... Si tenemos requisitos para... o sea, a la hora de contratarte, ¿no? Tenemos... el sistema de contratos está planteado en base a estrellas, en base a calificaciones en el caso del transporte, de rendimiento, de efectividad, de combustible, de tiempos, ¿no? Pues, ¿por qué no va a haber algo que sea... que hemos visto, ¿no? Como en minijuegos como el minijuego de exploración que está en la página web de RSI, tu nave, se ve afectada por la moral, ¿no? Tú tienes que pasar ese minijuego y se ve afectada por la moral. Sabemos que a la hora de cómo trates a tus NPCs, por ejemplo, en una Hammerhead, tendrán que hacer rotaciones. Y si les exiges demasiado servicio, demasiadas horas de servicio, bajará su rendimiento, bajará su efectividad. Por tanto, eso se puede extrapolar al hecho de el bienestar de una tripulación y de que los NPCs que tú lleves a bordo estén satisfechos, ¿no? Entonces eso te puntúe de alguna manera. Entonces, si tú tienes una buena atención, si tu tripulación funciona correctamente, eso significa que haces las rotaciones correctamente, que les pagas el sueldo correctamente, eso se reflejará de alguna manera en los invitados que tengas a bordo, supongo. Entonces, eso podría ser pues una forma de hacer que a diferencia de la mecánica que tú tienes de hacerlo en una Starliner, que del punto A al punto B el pasajero tenga una experiencia distinta, pues está basada en el lujo. Y eso pues te remunere. Te remunere económicamente y se basa en este tipo de cosas, ¿no? Y asimismo, pues, si tú tienes una zona como una zona amplia de bar, como es el caso de la 890, y tienes además la posibilidad de pues ir a lugares más lejanos o hacer otro tipo de actividades, pues tienes vehículos a bordo, como la 85, tienes 85 veces a bordo, podrías hacer mini tours, tendrías posibilidades que no tendrías en una 600 de Touring. Entonces, al final, yo creo que sí que buscarán la manera de que en una 600 ganes dinero, pero en una 890 ganes más dinero, ¿no? Al final tú estás yendo en algo que es más tocho, ¿no? Y las habitaciones realmente son más lujosas que en las 600, ¿no? Hay que pensar que además tenemos que volarlas, las naves servirán para hacer misiones dentro y pueden dar mucho juego. Sí, o sea, quizás una de las misiones que puedan tener simplemente es que a la hora de lo que digo, ¿no? De llevar gente de un punto A un punto B, que directamente cuando estén los NPCs en el bar, si eso funciona bien, que tengas que atender eso de alguna manera, ¿vale? Igual que si tú tienes que atender un fallo en una nave de carga o tienes que atender el que estás minando con una mecánica de minería, ¿por qué no te van a poner una mecánica que tenga que ver con hacer un cóctel? Y sé que alguno va a estallar y le va a explotar la cabeza, ¿no? Pero ¿por qué no implementar esa mecánica, ¿no? De hacer una bebida adecuada o de simplemente pues tener que hacer una especie de simulación tipo Sims para tratar de hacer una especie de microgestión de lo que es tu zona de bar y sacar rentabilidad de esa manera, ¿no? Y así como diferentes partes, ¿no? En plan, al final es una 890, es una nave muy tocha, pues igual tienes que tener un compañero tuyo, un compi, ¿no? Que se encargue de manejar la zona de bar, otro compi que se encargue de manejar la zona de spa, otro compi que se encargue de estar en el puente, ¿no? Y otro compi pues que se encargue de ingeniería. Entonces puede haber este tipo de juego, ¿no? Al final. What is... All right, so we've got ketchup, mustard, some plants. Some Everything. Alcohol and protein powder. pre-work protein powder. And a load of beer. A little bit of everything here. It's like wheatgrass. It's probably like wheatgrass is what that is. I don't know what wheatgrass is. Justin eats it. The aquarium. Wow. I totally missed those drawers when I went through before. I'd never seen that. Okay. So that's the top deck. Pretty much done. Guess we go further down. Vale, dice que esta es la cubierta
la cubierta superior y que Sorry, nos toca ir abajo. I'm a little bit impressed, guys. Only a little. Well, I mean, I've seen so much of this. I just hadn't seen that before. I wasn't prepared for that. We're actually having one of the vehicle feature team playtests yesterday, and a lot of the guys were playing with their ship for the first time, and they were shocked and amazed by how much there actually was in here. Yeah, I hear that a lot from people who see it for the first time. Bueno, Yeah. estaba diciendo Lando que está un poco impresionado y tal, y los horarios le han dicho solo un poco. Dice, el otro día tuvimos allá probadores de vehículos que todavía no habían visto la 890 y se quedaron en shock. When you're just talking about the big glass ceiling in the atrium, it just had me thinking, can you imagine flying inverted over a planet, looking down on a planet from there? That'd be pretty cool. I won't have to imagine. We're going to see it eventually. All right, so True. we went down to the hangar level now. Yeah. Claro, estaban hablando de... imaginaros ahí cuando vayamos ahí con la nave boca abajo viendo el planeta, que es impresionante. Y Discondro dice, no tengo que imaginarlo, lo veremos eventualmente. So this is the route guests will take if they want to go use the onboard 85Xs, Oh, right. or they've landed via their 85Xs. Is that over here? No, that was the way you were going. Oh, I was going the right way. Okay. Follow the wooden floor. Yeah, so this is your guest path into it. So this deck is sort of mixed use between guests and crew, but so it's slightly more utilitarian in styling, but still Yeah, luxury. trying to keep a bit of that guest luxury in here. Claro, aquí estaban hablando de que el habitáculo que nos están enseñando ahora, que es una mezcla entre uso para personal y para lo que son los invitados, pero los huéspedes en este caso, no los invitados, los huéspedes. Y que bueno, que tiene un estilo menos lujoso, pero sigue teniendo ese toque de lujo. Antes acaba de pasar ahí por delante de la bahía médica, a ver si nos las enseño después. Las camillas. This will be the path they'd need to take if they was getting an 85X, as you're saying, and flying somewhere else. So this is the top hangar there. Yeah. So this has two Temetric extra small landing pads on it, so it can account for two 85Xs or other ships. I'm not even going to dare look at what Spectrum or Reddit tries to fit in here, because officially it is two of those landing pads. That's what will allow you to nicely spawn. Whether you want to jam bigger things in here is up to you. Somebody is going to try to fit a ballista in here, and then just raise the ballista up. Yeah. And just fly around with, who needs these little measly point defense missile batteries when you've got... Están hablando de que en el caso de los landing, que simplemente de momento hay esos dos landing y que cabrán naves del tamaño del 85X, ya lo sabéis, y que bueno, que de momento que simplemente hay dos landing y que imagino que es de tamaño 1, o sea, naves de tamaño 1, las Sabres, las Hornets, todo eso se supone que va a caber ahí. Pero bueno, que dice que lo que haga la gente con los hangares, que es de momento que es cosa de la gente, y que está comentando y escalando que también intentaron el subir a una balista ahí, que teniendo una balista ahí, ¿para qué quieres la torreta de atrás, no? Ballista here. So this has gravity on the outside because it's like the Olisar landing pads or space station landing pads. It projects up a little, but if you go off this, then it's not. Está comentando que esa zona que tiene gravedad, que es como los landing de... que es como los landing de por Olisar, porque tienen gravedad. You've got additional cargo plating here. So you can squeeze a bit more cargo in here. We haven't seen the actual cargo bay yet, but we'll see that in just a few minutes. And then this is the path to the forward. Yeah, the forward turret up on top. Forward turret. Yeah, we saw that. We saw that already before. It was a bit tricky trying to fit access to that because in front of that wall is the actual front landing gear. Mm-hmm. And to clear the front landing gear, the turret has to do a bit of a wiggle when you get in it anyway.
A little bit forward and up. Está comentando de que la parte de adelante que tuvieron como, o sea, en el acceso ese que tuvieron ahí como un problema porque es también donde está el tren de aterrizaje delantero y que el conseguir pues que eso encajase bien, que fue como un poquillo de reto, ¿no? Para ellos. To clear it, because it's massive landing gear and it Claro, dice occupies que es a large chunk una of that barbaridad el landing, que es forward part of gigante. the wedge. So yeah, made it tricky. But we did it. This is the top turret. Yeah. Okay. Exit. So another man turret on the bottom, again size 4, and then there's another remote turret under there as well. So I think there's actually 9 or 8 turrets. 2 man, 2 remote, 4 missile one. So there's 8 turrets on here. Yeah. Gotcha. Some more EVA suits. Claro, dice, Oh. entiendo que ha dicho que hay dos torretas, que hay como 8 torretas, dice, que serían 4 torretas de misiles, según lo que he entendido, que habría 2 torretas que serían automáticas y 2 torretas que serían manejadas, ¿no? por un artillero. Rec room. So this is more now purely crew without where guests would need to transition through. So this is the guy doing the crew area. He just felt they need somewhere to go and have a break, take a little rest. So they've got this room. And then this is their quarters. Crew quarters. Claro, aquí nos está enseñando lo que sería la zona de la tripulación y donde tendrían los, bueno, pues los... voy a decir las literas, pero no. Los camarotes de la tripulación y bueno, que tenían ahí una zona de recreo. Y me gustaría ver que el billar ese que estaba ahí, un segundo que lo voy a volver a enseñar porque yo creo que es necesario, porque hay que tratar de que pongan algo parecido. Estar por aquí. Mierda, me he olvidado del nombre y no debería de suceder. Se me acordará rápidamente, espero. Ajá, me acordó. Ajá. La movida sería algo como esto. Bueno, es de un youtuber que he pillado por ahí, pero para que lo veáis. Entonces, vale, aquí es un poco más rudimentario, pero puede ser una idea para que el billar tenga sentido, ¿no? No pinta mal la idea. Sí, Harlock, efectivamente. Ahí veis que va cargando según intensidad y tal, y pues hace sus tiros, sus historias, ¿no? Pues eso. Ahí habéis visto, ¿no? Volvemos con el... Sería muy guapo que lo implementaran de esa manera. Their own little pods with some storage. No curved screen for the crew. Left that open for a second. So now we're down in the kitchen area. Yeah, so this is the crew's like kitchen machine, and then this is sort of the professional kitchen. Ok, dice que... For the en la parte de atrás dice que mostraba que el robot de cocina de la tripulación y que esto ya es como la cocina profesional. Esto ya es el otro rollo. It's upstairs. You might find Steven Seagal in the meat locker. Yeah. There's that elevator that went directly here that we saw before.
So we injected a lot of chrome into this room just to try and get it across that this is the galley where, as John said, preparing the food for the guests, a working kitchen. This is just a giant refrigerator. Looks like, yeah. All right, so, okay, we're back in... So we got escape pods on the right there for crew. Esos son las cápsulas de escape para la tripulación en este caso. Acordaros que los... Hey, I'm sorry, I see this and I can't help but think of the Spaceballs escape pods. They do look comfortable. Acordaros de que lo que comentaba antes, ¿no? De que la tripulación VIP se irá pues en esas balsas espaciales. It looks like if you're going to get knocked around, you're going to be okay in these. Yeah, these are going to go out quick, so there's going to be some G-force. Yeah, I think I'd sooner take the raft. And then we saw this. This is the battle bridge. Que es el puente de batalla. Talk to us about the battle bridge. Una cosa que acabo de comentar sobre las cápsulas de escape, dice que irá bastante rudo el asunto y que habrá fuerzas G, ¿no? Importantes en las cápsulas. Veremos a ver si al final hay que verlo in-game y ver cómo lo dejan, ¿no? Este tipo de cosas es mejor tomarlo con calma, la información. What can you say more than this? It's the battle bridge. So this mirrors all the functionality of the top bridge. Mm-hmm. It is priority-wise, it has lower priority currently than the upper bridge. So anyone sat on the upper bridge will have priority. But obviously, if you want to come down here, there's probably a reason why you don't want to be stood in the upper deck. But you will eventually have exactly the same functionality as you do on the top bridge. So you can actually fly the ship from down here. Obviously, you'll notice the number one problem is you can't see. Yes. From down here, and at the moment. Claro, están comentando de que en esta parte, en la cubierta, o sea, en el puente de batalla, que todavía no está tan trabajado, que se está priorizando más el otro puente de batalla y que que sí que se puede llevar la nave, pero que actualmente que no puedes ver nada, el exterior, no puedes ver nada, que se irá trabajando. We don't have the ability to have a remote camera like we have for turrets and retain flight control. We will have that in the future, but for the initial release, that's not there. So unfortunately, the only way you can fly from down here is in third person. But you can fly it, and I've seen QA trying to fly the ship in third person from down here. So doing some impromptu multi-crew. Están comentando de que ahora mismo la única manera de que se puede la única manera de que se puede volar de la 890 desde aquí es más o menos en tercera persona. Y que bueno, que comentaba que un tester lo ha estado probando y que parece ser que como que se han comunicado entre varias personas para poder volar. Calling out from other people dotted around the ship. So eventually you'll get a remote camera view and you'll be able to fly. Yeah, you'll be able to. Y luego sabéis que en vehículos como por ejemplo el Ursa o la Super Hornet tenéis la posibilidad de entrar en torre remota, también la Valkyria, ¿no? Bueno, pues dicen que la forma de volar será algo similar, que podrás entrar en remoto y así poder volar la nave desde esta cabina de batalla. Fly and manage the ship exactly as you could on the upper deck from down there, and those two front ones again have control over the remote turrets. So you can actually, if you fully crewed this with all humans, you could have 2 people down there, 2 people up on the upper bridge, and they would each be able to have their own remote turrets to control. Interesting. Now we're here above the cargo bay. Back of the ship. Está comentando, según he entendido, que lo que podrías tener son 2 personas abajo y 2 personas arriba, y de esa manera podrías tener como más torretas, o sea, como las torretas remotas controladas, ¿no? Tanto de arriba como desde abajo. Así que no sé, ya veremos. Al final que también podrás entrar como en remoto, ¿no? Para controlar las torretas, que tendrás las mismas funcionalidades en lo que es la cubierta que está expuesta arriba como la cubierta de batalla, ¿no? Puente de batalla. Ladder from earlier. Oh, these are the elevators and the ladders we saw earlier. Okay. They're actually separate elevators than the ones you saw earlier. These ones, they just go between. Oh, sorry, you probably did see these ones. These are ones next to the ladders. I was confusing it with the one just around that next corridor. That's probably fine. I'm sure this is fine. Somebody will fix this.
Okay, so we come down here into the cargo bay. Now this is at the bottom of the ship. Yeah. So if we open, So there's actually little windows in the cargo bay floor that you can see through. windows. Yeah, so those bits where you would have stood, those are the grav plates, but where you were Right. stood, Just on in front both of the sides. consoles. We wanted to have windows in because the old mechanism, you'll be able to see if the bottom's open or not, which on Because it activation. sort of functions as an airlock. Claro, están diciendo de que querían poner ventanas en este caso, ¿no? En estas partes de aquí, para indicar que realmente está sucediendo algo y ver que la cubierta se está moviendo como un indicador. Esto, bueno, que sería la cubierta. Y también ha comentado que antes había un elevador que Discolando había comentaba que ese elevador era el mismo que estábamos viendo antes, que el que estaba pegado a la escalera de acceso, pero que en realidad no, que es un acceso, solo es un elevador que es diferente a los otros dos, ¿no? Que simplemente es un elevador que comunica este área. As well. Oh. So the main plate goes down, stops, then this seals it off. And you Not can still, till that's closed. you can still see Can you- down there. So yeah, that's why we got the window in, so you can Claro, see ahí which tienen states. la ventana porque cuando se hace la And cubierta that pues went pueden down. seguir viendo a través de Because that's llano. now open to the void of space out there. Oh wow! So this is like a mega version of the Constellation elevator, except Yes. it's now 2 stages. It lowers into one stage, seals off from the rest of the ship, and then lowers into a second stage that's exposed to the world. And that flashing light down there is similar to the Reclaimer front elevator, because when you're down on the ground, you're not quite sure where you have to interact with on the ship to call this from the outside. So we used that little light cue to signify where you need to stand, and then it's a lot easier. I'm old enough to remember the days when the Cutlass was introduced. Dice que en el caso de este elevador que le pasa algo parecido a lo que es el elevador de la Reclaimer, de que cuando estás debajo que no sabes muy bien a dónde tienes que acceder, además que como que baja en varios tramos, ¿no? Primero hace el primer tramo de bajar para que luego se selle la parte superior y luego hace la bajada, ¿no? Fijaros que tiene pues lo que es esta parte de aquí. Imagino que hasta aquí bajará. Como aquí todavía sigue sellado, se tiene que detener, ¿no? Entonces se cerrará la cubierta superior y luego seguirá bajando una vez se cierre la cubierta superior para seguir manteniendo la atmósfera en esta zona. And everybody stood around scurrying Hunting for around the blue it, button. hunting for the button to get inside for so long. And that lift is also where the cargo is stored, like the main bulk of cargo goes on Right. here. Okay. Claro, aquí es I donde think va there's la a mayor plug parte here de la where carga. or the emergency VFX is on. Yeah. Yeah. This is normal. Bullshit. This is fine. Fire is fine. This is fine. Yeah, that won't be there. So that's your gravity ball spinning. Everybody wants some of the a components. fixer-upper 890. Right, so let's see, what's over here? Oh, engine room. Está haciendo el Big motor. ship needs big engines, so we've got twin engines either side of the cargo room. VFX is missing for the same reason that the fire is on Yeah. accidentally. So where's So this the elevator lift- go? This is the lift that you saw one deck up, Oh, okay. where next to the ladder, and then this also goes all the way back up to the Let me out. where the escape pods are. You got to call the Claro, está hablando de que este es un elevador que comunica el que es el que viene traslando, que comunica la cubierta donde estaba la zona de escape, de cápsulas de escape, entonces comunica la zona de cápsulas de escape con este área. Que aparte que dispone de motores gemelos a ambos lados de la nave, ¿no? El elevador no, evidentemente, la nave, ¿no? Yeah, one of the last few bits to work on this ship are the VFX and the audio, Right. because they obviously require everything else to be done and nobody to touch. Que todavía falta el tema del Anything. audio, de los efectos Otherwise, especiales, just que tienen que chasing the trabajar en eso. tails. All right, so I have think we seen everything at this point? that Sí, is Drago, esto all es- 68 odd rooms. Esto es 890, sí. Eddie Bay, Actually, bro. let's Oh yes, we haven't La- seen the medibay. Claro, la where's mayoría the- médica falta por what ver. floor is that on? Go up the stairs behind you. It's the way we first ran when we was on this deck. Yeah, I We think just it's the only passed it, room. but- So the doors here, these are armories.
You got all your gun racks there. Jeez. La memoria, ¿sabes? 890 is a ship of many talents. No kidding. Dice que la 890 es una nave con They've muchos just been talentos. La verdad es que es un signposted, by the way. poco extraño que Robin tenga estas Barnes has just put capacidades. some signs on those so we know what's in them, which is a good idea. So if you take a right at the end, obviously a ship this size, probably going to have some medical issues at some point. Right. So this is one of the higher tier I was just going to ask that. or lower tier. Can't remember which way the numbers go, but it's more than the basic. Gotcha. So not quite an Apollo, but more than a. Yeah, it's less than a full planet-side one, which is like where primarily you'd be respawning at when you actually die or need major surgery, but it's more than just a basic injuries. Está comentando de la cama de hospital, de que aunque, bueno, de que falta asunto por ahí, ¿no? Y comentan el hecho de que no llegará a ser tan potente, tan efectiva como fuese la camilla de un hospital de una ciudad, pero que sí será algo más que atención básica, ¿no? Será algo un poco más elevado. Lo que sí que comentaron también es de si sería mejor o peor que la camilla de la Carrack, a lo que evidentemente cambiaron de tema y obviaron la respuesta. I want to go on that ramp. I want to see what that looks like on the inside when we're on it. Right. And yes, this does fit a ballista. It was never intended to. It was a sort of happy accident of having to make the ship so big for all the other reasons that the ballista actually fit in here. So it locks, closes this out, depressurizes. Kind of reminds me of the one in Aliens, where she's fighting with the alien down in the airlock. Get away from her. Está comentando ahí, Draco, que te encanta el estilo Origin, Now we're back outside. mucho la luminosidad de los You interiores. see the remote turret there just in Oh, front. there we Pues enhorabuena por la 890, tío, porque tiene buena pinta. Si te gusta Origin. La gente que nos gusta Drake y Aegis y Anvil, pues a ver qué pasa con eso, ¿no? Que por cierto, mañana es día 24. Mañana es el evento de la cena de los 300 pavos de Aegis, que te dan una hamburguesa ahí para cenar de puta madre, ¿no? Por $300. Y se supone que debería de salir una nave nueva. Crucero de batalla, quizás. Tú quieres la Carrack, pero ¿prefieres una 890? Bueno, es que claro, por precio. Pero ¿preferirías que la Carrack fuese de Anvil como es o que fuese de Origin? Ahí está la cuestión, Draco. Si eres un verdadero amante del lujo o no. Origin, ajá. Ha revelado sus verdaderas intenciones. Matadlo, que no escape. Está bien, hombre, está bien. Two other missile ones, and then on the other side of the left is the other remote turret. gun turret, and then that other bit there is actually where the passenger lift that we saw at the very start comes in. So, I don't want to jinx this, but we've used several elevators today, and not one of them has killed me. Bueno, If anything's going to do it, it's going to be this one. está diciendo que ha hecho varios elevadores y que ninguno lo ha matado. En plan de, bueno, pues contento de que no haya ese bug, ¿no? Pero bueno, ya le llegará la hora. This is cool. All right, we're actually almost out of time. Is there anything else you want folks to know about the 890 jump before we let you go? I can't think of anything. No. Cargo capacity. Mm-hmm. I think it's probably the number one thing that people ask me. So this is just under 500 SCU. It's like 484 or something like that. Obviously, that is not 1600 like the website says. Because that was done before SCU, though. That was done before SCU. That's 1600 was the original freight units. Yeah, the and then when FUs. we did the post on converted to SCU, we actually
listed it as 1600 again. Bueno, pues la mandanga de la carga. Que nada, que la Caterpillar va a seguir siendo la jefaza aquí de la carga porque tiene 570 y pico. 576 de carga tiene la Caterpillar. Y que esta va a tener menos de 400 de buy de carga. Así que gente que piense que va a ir por ella ahí en plan de ¡buah! 890, eso pastaca seguro. Pues no. La Caterpillar seguirá siendo la dueña y señora de la carga. Incorrectly. And when we came to make this ship, with all the other ships that we have now, putting 1600 SCU of cargo in a ship this size wouldn't have fit with all this other stuff in here. Obviously, when you see this thing fully stacked with cargo, so there's 400 odd goes on that rear cargo lift, and then there's more in the front hangar. Being able to fit 1600 probably would have required the entire lower deck to be purely cargo. Yeah. And it was just a lot for how the game, how all the ships are going to perform their roles. I mean, saying just less than 500 is not an insignificant. Claro, están hablando un poco del tema de que si efectivamente si llevase carga en todos los lugares, que podría llevar más de 600. Pero que en realidad eso entorpecería un poco lo que es el rol para lo que está dedicado esta nave, que no encajaría con eso. Entonces de ahí la limitación a esos 400, ¿no? Sacaron hace poco la cabina de la carga y la verdad es que me encantó, sí, está bastante guapa. La 890 está bien para cuando me gane el euromillón y me sobre la pasta. Porque no le veo para mí el poder jugar con ella y hacer cosillas. Yo es que creo que es una nave bastante grande ya. Y creo que quizás es eso. Creo que quizás sea una nave para organización, ¿no? De tenerla. Y bueno, pues a la gente que le guste jugar el rollo ese de Turing, pues que se vayan ahí en grupo ahí a hacer el asunto, ¿no? Para que a la gente que le gusta minar, pues que se vaya a minar y así. Tiene que haber de todo. Significant amount of cargo, and the sort of cargo this is going to be carrying. Bueno, en Star Citizen tiene que haber de todo. Porque han dicho que va a haber de todo. Y si no va a haber de todo, van a llover las hostias. En fin. It's going to be valuable. Yeah, and that's just a consequence of us refactoring how we calculate cargo units to begin with, from the old FUs to when we converted to SCUs. And when I first started, it was actually in cubic meters as well. Right. So we've changed it quite a lot over the years, and there'll probably be more ships like the older ships that when they get put into production, they will have some adjustments done to them. It's not intentional nerfing of ships; it's putting them into the role that they need to be. Claro, está diciendo de que hay naves antiguas y demás que recibirán cambios y que en algunos casos, pues como este, ¿no? De que le quitan espacio de carga, porque aparecía 600 en el Ship Matrix y se lo han reducido. Y que dice que estos ajustes serán en pues de la jugabilidad para ajustar esas naves al rol, ¿no? Según la necesidad. ¿Se sabe algo de lo que pretenden sacar mañana en el evento? Sí, se sabe de que puede ser un crucero de batalla de X. Alongside everything else, so it may seem like we've chopped it in half, but actually, relative the other ships in the game, they fit where they should. Harlock dice preparar la pasta. Yo no lo veo. O sea, me refiero, yo creo que estamos hablando seguramente de si sale lo que dicen, 3.000 pavos, una cosa así. Nada más dinero. Crucero de batalla. Crucero de batalla es más gordo que un destructor. Crucero de batalla es más gordo que un destructor. Un destructor es una Javelin. Una Javelin vale 2.500. Crucero de batalla y va a ser más grande que un destructor, pero no tan gordo como un acorazado. Pues tendré que valer 3.000 pavos. Bueno, cerro rojo. 3.000 pavos la posible nave de AX que salga mañana. Puede ser. Oye, igual no sacan ninguna nave. Igual no nos sacan a la venta ni la Sabre ni ninguna nave de X. Pero huele a que puede haber una nave muy gorda y que valga 3.000 pavos. Huele a eso. Igual sacan alguna nave más, parte de tal.
puede que nos saquen el rover de AX. A saber, las papeletas indican que vamos a tener que juntar muchas papeletas de la lotería para poder comprar la nave de mañana. Que ya veremos. All right, John, Pete, thank you so much for taking your time to be here. I know you've got a meeting that you need to scoot on to. It's actually about the 890 jump, right? Yeah, it's the final discipline review with a slightly updated version of what we've seen here today, with all the departments to sign off their work. Gotcha. And identify anything critical that's Cool. not there. Well, thank you so much for taking your time. Some confetti everywhere. It's his birthday. Throwing confetti. Throwing confetti. All over him. Me parece que ya está de cumpleaños. Happy birthday! Happy birthday! Woo! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, dude. Happy birthday! Right there. I gotta let Terry go. I'm going to be real honest with you guys right now. I saw the second camera set up, and I suspected something like that. That's why I tried to end the show 10 minutes early. Yeah. Trying to end the show 10 minutes early was me trying to screw you from doing this. Dice que, que se cocía, se olía la movida. John and Pete, who are in the UK. Dice que por eso intentaba parar el show 10 minutos antes, que sabía lo que se venía. Dice, tal y como se ve la imagen, parece que te lo estuvieron haciendo a ti. LOL. And can't actually see what's happening. That was very surreal, just having the audio version of that happen. Yeah, we only had the technology to send them either the game demo or the camera, so we've been sending the camera. So they haven't seen me. They can't see what's going on. They just annihilated me with something I'm not cleaning up. I got it. Yeah, you bet you got it. All right. Yeah, it's my birthday. Thank you, guys. All right. That's it. I'm completely off my game now. I don't know what to do. We'll see you guys next week, everybody. Take care. Okay, cheers. Bye. Bueno, pues eso ha sido todo por el Star Citizen Live. Espero que os haya molado. Y deciros que Windows no, pero bueno, deciros que se agradece un montón el apoyo que siempre dais y que la semana que entra, septiembre, vamos a organizar un eventillo que os voy a compartir. Un segundito. Tiene que andar. Tun, tun. Ok. Bueno, pues... ¿Cómo nos enteramos de lo de X? Porque os enteréis de lo de X porque yo os voy a decir qué pasa con mañana, con X, coño. Seguro. Entonces... entonces eso, que mañana pues haré el directillo ese, supongo, si hay algo, si hay algo, porque no es seguro que vayan a hacer nada. Si ponen algo en la web sí que comentaré la jugada y detalles y todo. Seguro que como yo todo lo que es la comunidad se movilizará a saco en plan de ¡buah, tío, nave nueva, loco, billetacos! Todo el mundo ahí se pondrá, os vais a enterar por fuerza.
En el caso del evento que tenéis ahí, que bueno, que simplemente tenéis que apuntaros con el handle, marcar los días que podáis y el día más votado es el día que será el evento. Consistirá en hacer ahí un ataque y una escolta de una Caterpillar. Tenéis ahí la historia. Y para participar, bueno, pues tenéis que estar en el Discord de Alfilo. Pues hay que hacerlo en algún sitio, ¿no? Digo yo. Y bueno, que lo tenéis por ahí abajo. Y eso es todo, chavales. Que el Star Citizen a sorbitos, que sé que está muy toca pelotas, también el hover mode y todo eso. Tener paciencia y, y esperemos que esta CitizenCon, eh, yo qué sé, que enseñe alguna mecánica, tío, porque si no, vamos a arder, ¿eh? Vamos a arder aquí mal, mal. Tienen que enseñar mecánicas. Y eso es todo, chavales. Hasta luego.